Vamos a saludarnos unos a los otros. Buenos días. La semana pasada fui a visitar a mi madre en Corea porque no estaba muy bien de salud. Creo que fue un tiempo que le agradó mucho a mi madre que yo la visitara. Y yo me fui de mi casa y regresé a la casa de Chicago en 24 horas. Ahorita estoy un poco cansado. Voy a esforzarme, pero por favor entiendan un poco. Hoy, durante este tiempo, en el retiro de Kentucky está el retiro de jóvenes de Estados Unidos. En el retiro hay como 380 jóvenes y 29 hermanos de Chicago están allá. Hicieron un evento donde les dicen el Golden Bell, campana de oro, donde les hicieron muchas preguntas a ver quién ganara. Yo les dije, si no traen la campana de oro, por favor no regresen. Escuché que tienen que contestar 30 preguntas. Creo que en Chicago solamente contestaron 25. El primer lugar fue de sur de Illinois, que contestó 28 preguntas. Una foto de los jóvenes del edificio que están construyendo. El sonido no funciona, pero fue esta mañana. Están haciendo ejercicio. Parecen como el ejército, ¿no? Si pudieran escuchar, los pudieran escuchar cantando mientras corren. Esto solamente es posible porque son jóvenes, ¿no? Tenemos el retiro de los padres en septiembre. ¿Deberíamos hacer que los padres también hagan esto? Los padres dirán, no, tal vez no voy a participar. Oremos juntos. Querido Padre vivo, Señor, gracias por darnos este día en paz. Estamos tan agradecidos y darnos todo para poder vivir hasta hoy. Estamos tan agradecidos por todo lo que nos has dado, esa gracia, por salvarnos y derramar tu sangre preciosa por nosotros. Por favor, ayúdanos para poder vivir una vida sin vergüenza delante de la cruz. Por favor, permítenos vivir nuestra vida amándote así como tú nos has amado. Por favor, danos las fuerzas para poder vivir nuestras vidas sirviendo la iglesia y repartiendo el evangelio a nuestros alrededor.
Estoy agradecido por toda la gracia que nos has dado, por permanecer en la iglesia y nutrirnos. Por favor, acompáñanos y ayúdanos a ser completamente hombres y mujeres de Dios para hacer tus obras en nuestra vida. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te damos gracias. Amén. Tuvimos un seminario bíblico hace una semana y muchas almas estuvieron delante de Dios. La vida cristiana no es hablar de una vida que estamos viviendo con nuestros esfuerzos humanos. Así como estamos viviendo nuestra vida cotidiana y todo lo que Dios nos ha dado, entonces también nosotros debemos vivir nuestra vida, el resto para Dios. La vida cristiana no significa que estamos viviendo una vida religiosa en ir a la iglesia y vivir diligentemente. Porque Dios nos dice que primero tenemos que recibir vida eterna. Necesitamos empezar primeramente, nacer de nuevo y a ser hijos de Dios. Porque nosotros hemos vivido y nacido como pecadores, ¿no? El camino que podemos ir hacia Dios es la fe. Y no podemos complacer a Dios sin fe. Claro, necesitamos nuestras obras también. Claro, necesitamos la acción de demostrar y buscarlo para poder encontrarlo. Pero, ¿qué significa creer? ¿Significa creer cuando van a la iglesia? Si van a la iglesia diligentemente, ¿ya están viviendo una vida con fe? No, eso es un criterio creado por el humano. La fe mencionada en la fe no es la misma fe que la gente habla. Este versículo demuestra dos tipos de fe. La primera fe es creer que Dios existe. Es necesario para nosotros estudiar la Biblia y verificar la existencia de Dios. A pesar de que Dios es invisible, Él nos ha dado evidencia abundante para poder creer en Él. ¿Ustedes creen? Si ustedes dicen amén, ¿eso significa que creen? Para que este reloj exista, tiene que haber una razón. Y la razón por cual este reloj existe es porque hay un creador que hizo este reloj. La causa del creador, el efecto hizo que existiera este reloj. Para que una casa exista, que no necesitan a alguien que la construya. ¿Qué es la razón que esta creación existe? No es porque el creador existió primero. La Biblia nos dice, así como una casa, alguien la construye,
Él, quien construyó todo, es Dios. No solamente este reloj muestra que hay una persona que creó este reloj, pero también prueba el conocimiento y el poder de la persona que construyó o hizo este reloj. Dios, que creó el mundo, claramente ha mostrado su evidencia a través de la creación. Y la evidencia sobrepasa, es abundante. Y Él ha puesto tanta evidencia que nadie puede hacer excusas que no conocen a Dios. Primero tenemos claramente reconocer que Dios existe y creer eso. Otra parte de la fe que es muy importante es creer quién es Dios. Dice que Dios le dará galardones a los que lo buscan. Hay algunas personas que dicen que recibir salvación significa que creen en la existencia de Dios. Claro, creo que Dios existe. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Dice, también los demonios creen. Pero la fe, creer la existencia de Dios, es algo que también los demonios creen, tienen. La fe que la Biblia menciona no es de todos. Necesitamos ver y creer, recordar el enfoque que Jesús tenía en este mundo. Hay una historia donde Jesús estaba en una barca con sus discípulos y hubo una gran tormenta. Y en medio de esa gran tormenta, el Señor estaba tan cansado que dormía. Y dice en la Biblia que los discípulos después lo tuvieron que despertar y decirle, Señor, ayúdanos, vamos a morir. ¿Y qué dijo el Señor cuando se despertó? ¿Qué dijo? Oh, wow, qué cosa tan preocupante. Ay, me hubieran despertado anteriormente. No, el Señor no dijo eso. Dice que el Señor los regañó a sus discípulos. Dijo, porque estáis así amedrentados. Si ustedes estuvieran en ese lugar, ¿qué dirían? Me estás preguntando por qué tengo miedo. Ve alrededor. El Señor le mandó al mar y el viento que se callaran e inmediatamente el viento y el mar se calmó. Y Jesús los regañó y les preguntó, ¿dónde está su fe? ¿Qué fue la razón que el Señor se enfocó en la fe? ¿Qué no significa cuando pregunta de su fe, preguntar, tú estás con el Creador que hizo el mundo y me estás dudando de mi poder?
esos que están caminando con el Dios poderoso, ¿qué no significa que estamos negando su existencia si vivimos con miedo? En este ejemplo que acabo de mencionar, Jesús dijo, no tienen fe. Hubo una otra ocasión donde el Señor se acercó a los discípulos mientras él caminaba sobre el agua. Y los discípulos tenían tanto miedo, dijeron, ¡ay, un fantasma! Y el Señor les dijo, soy yo, no tengan miedo. Y Pedro dijo, Señor, si eres tú, entonces llámame, que yo también pueda andar sobre el agua. ¿Y qué hizo el Señor? El, el Señor era medio tranquilo y le dijo, ven. Entonces Pedro descendió del barco y andaba sobre las aguas hacia Jesús. Y él caminó, tomó unos pasos, pero él vio el fuerte viento y tuvo miedo. Y porque el miedo que tenía, Pedro perdió el enfoque que tenía. En vez de mantener y sostener la palabra de Dios, él tenía miedo por su situación y se hundió. Y Pedro dijo, Señor, sálvame. Al momento Jesús lo detuvo y le preguntó, ¿por qué tenías miedo? Hombre de poca fe. Él no le dijo que no tenía fe. Había muchos discípulos ahí y ¿cuántos se hundieron? Solamente Pedro. ¿Qué tal el resto de los discípulos? Ellos no se hundieron. ¿Por qué no se hundieron? Porque estaban en la barca. Los discípulos que estaban en la barca, todos se quedaron en la barca porque tenían gran fe. Ellos no se hundieron porque estaban en la barca. ¿Qué tal su fe? No tenían fe. Solamente a Pedro le dijo, hombre de poca fe. ¿Y qué fe? ¿De qué fe está hablando el Señor en esta situación? El Señor le preguntó a Pedro, ¿cómo estás reconociendo la palabra que yo te he dado? Si el Creador fue el que habló, lo único que tienes que hacer es sostener y mantener su palabra. En Mateo 15 hay una historia de una mujer que fue a Jesús para que sanara a su hija porque estaba poseída de un demonio. Esta mujer no era judía, ella era gentil. Cuando estaba hablando con el Señor le respondió, él no la consideró como humana, la ignoró. Y los discípulos se sintieron un poco raros que le dijeron al Señor, esta mujer sigue gritando, tal vez deberías de sanarla y que se vaya.
Y lo que el Señor dijo, ¿ustedes tirarían el pan que le dan a sus hijos a los perros? El Señor la consideró como un perro. Si ustedes fueran considerados o comparados a un perro, ¿cómo responderían? Oh, me acaba de llamar un perro. ¿Qué le pasa? Soy humano. ¿Usted se hubiera enojado? Pero ¿cómo respondió esta mujer? El Señor le dijo, le llamó como un perro, pero ella siguió. Dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. La mujer sabía y mantuvo su posición delante del Señor. Y esta mujer consideró al Señor como su Señor y lo temía. ¿Y qué dijo el Señor? Ella es la única que ha escuchado esto del Señor. Mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieras. Y su hija, que estaba poseída, fue sanada. ¿Qué piensan que nuestro Señor está interesado respecto a nosotros? Cuando el Señor estaba en este mundo, Él no estaba enfocado o interesado si eran educados o si tenían muchas riquezas, sino el Señor le interesaba la fe. ¿Realmente son hijos de Dios? Si realmente tienen fe en el Señor, que el Señor está caminando con ustedes, entonces ustedes podrán tener ese tipo de fe. Y la evidencia más grande de que no tienen fe en su vida es que si tienen muchas preocupaciones. ¿Ustedes vieron el pasto cuando venían a la iglesia? ¿Quién es el que permite que crezca el pasto? Es Dios. Si Dios mantiene y crece el pasto, que es tan común, entonces ¿va a dejar a sus hijos así como están? Él nos va a cuidar. Es obvio. Pero aún así, ¿no pueden tener fe en Dios? Si ven este versículo, es muy importante. Dice que en todo sean conocidas vuestras peticiones. Tienen que vivir en petición y oración y ruego. Pero antes de la oración y el ruego, ¿qué tienen que hacer primeramente? Que dice aquí que no sean afanosos. Tienen que dejar de preocuparse. Algunas personas cuando digo que no se preocupen, ya dejan de trabajar. No, tienen que trabajar diligentemente
pero tienen que dejar de preocuparse. Porque Dios les ayudará. Entonces no tienen que estar ansiosos de nada, pero con todo, con oración y ruego. Tienen que continuar y ser vigilentes en la oración. Hoy quiero repasar los 4 elementos de la vida cristiana, que es la oración, la palabra oración, la comunión y el evangelismo. ¿Cuántas llantas tiene un coche? Sí, van esas camionetas que tienen de 6 a 8 llantas. Unas, unas personas sí manejan camionetas y tal vez tienen muchas llantas, pero en general los coches que manejamos tienen 4 llantas. Así también tenemos 4 elementos de la vida cristiana que nos permite tener fuerza y vivir ferventemente para el Señor. Pero sí necesitamos recordar que sí, Dios nos ha preparado todas estas cosas, pero también hay cosas que nosotros tenemos que hacer. A pesar de que Dios haya preparado el Evangelio para nosotros, pero si nosotros como pecadores no nos arrepentimos y oramos, entonces no podemos recibir eso. Arrepentirse y creer en el Evangelio es la acción que el hombre tiene que hacer. Si Dios extiende su mano para salvarnos, entonces nosotros tenemos que también sostener su mano. Si no pueden distinguir la obra de Dios y qué es el trabajo del hombre, entonces ¿qué vamos a hacer? Claro, necesitamos entender claramente el trabajo del hombre para poder también nosotros hacer esa parte. Lo más importante elemento es de alimentarnos. Si pueden ver la foto, ¿ya les dio hambre? ¿Les gusta comer? Creo que todos están mintiendo. La palabra es el alimento del espíritu. Leamos esto juntos. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué necesitan para obtener la fe? Oír. ¿Qué tienen que oír? Tienen que oír la palabra de Dios. Dicen que quieren tener fe, pero no escuchan a Dios. Pero si no escuchan la palabra de Dios, entonces ¿cómo van a obtener fe? ¿Cómo vamos a obtener fe si están rechazando y negando esas palabras que comparten los que hablan la verdad? Tantas personas dicen que son religiosos y van a la iglesia, pero entre ellos, ¿quién realmente podemos decir que tiene fe?
¿Cuántas personas hay que realmente van predicando el evangelio verdadero de la Biblia? Si ustedes comparten el mensaje verdadero de la Biblia, entonces la gente se hace más sensible y van contra ese mensaje. Y ellos prefieren cuando ustedes mezclan las mentiras con la Biblia. ¿Que no ese es un problema? El problema del hombre es que no escuchan el mensaje que realmente necesitan escuchar. Y no quieren escuchar la palabra de Dios. ¿Qué no es eso por los cuales no son salvos? La forma de que Dios obra es que primero nos da las escrituras y Él completó esas escrituras y nos las preparó para que nosotros las aprendamos. Y no hay una forma de recibir la salvación si nos alejamos de la palabra de Dios. Dios es el que nos salva a nosotros. Y dicen que quieren recibir salvación, pero no adoran a Dios y solamente ignoran el mensaje. Dice, causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El cambio verdadero empieza cuando ustedes empiezan a escuchar la palabra de Dios. Para que un árbol dé fruto, la semilla tiene que ser plantada primero. Pero claro, para que den fruto hay muchas circunstancias que tienen que sobrellevar. Porque dice que la semilla que cayeron en el lado espinoso, entonces, o pedragoso, no van a dar fruto. Así también, a pesar de que escuchen la palabra de Dios, si su corazón no está preparado, entonces no van a obtener la palabra de Dios. ¿Y qué no es increíble que aún nuestro cuerpo que empezó desde esta semillita, creo que es el milagro de la vida que Dios nos ha permitido vivir? Aún así, nuestro cuerpo es la obra majestuosa de Dios. Todos ustedes tienen un día que nacieron. En inglés es DOB, día de nacimiento. ¿Todos tienen esa fecha? ¿Hay alguien que no tiene o no recuerda cuándo nació? Que no es conocimiento común, que todos recordamos fácilmente. Porque hay tantos documentos en cual ponemos la fecha de nacimiento, ¿no? Escriben su fecha de nacimiento, tienen que ir a su cuaderno, a sus notas. Ay, a ver, ¿cuándo nací? No recuerdo. Nació. ¿Cuándo nací de nuevo? Creo que hubo una confusión ahí, perdón.
Cuando pensamos y conocemos cuando nacimos, entonces, ¿qué más importante es cuando nacimos espiritualmente? La semilla que nos permitió nacer en este mundo es incorruptible, pero para la semilla que nos dio vida espiritual es incorruptible. Y eso fue a través de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La forma que podemos nacer de nuevo, antes que Jesús fue enviado por Dios, Dios preparó un tiempo anterior para que Él llegara. Y Cristo, a través de su existencia, pudo, pudo llenar todas las profecías que estaban en el Antiguo Testamento y se cumplieron. La palabra que se repite varias veces dice conforme a las Escrituras. Cristo murió conforme a las Escrituras y fue resucitado el tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué fue la razón que Cristo murió en la cruz y fue resucitado? Fue por nuestros pecados. A través de esta evidencia en la Biblia podemos creer que esa sangre preciosa fue derramada por nuestros pecados. Si realmente tememos a Dios y tenemos ese corazón de reverencia, entonces, ¿qué no es correcto también tener reverencia hacia la palabra de Dios? Hay tantas personas en este mundo que dicen que son cristianos, que van a la iglesia, pero aún así toman la palabra de Dios a la ligera. ¿Cómo debemos de ver las escrituras? ¿Qué tipo de actitud tenemos que tener? La Biblia nos manda que tenemos que inquirir en el libro de Jehová, así como si estamos realmente buscando algo. Dios es el que nos permite entender lo que estamos leyendo. Si realmente estamos buscando, encontraremos. Hubo un tiempo donde Jesús alimentó a 5,000 con 5 pedazos de pan y se escribe que lo disfrutaron. Los 5,000 solamente cuenta a los hombres, no contaba a las mujeres y niños. Si los incluimos, era como tal vez 20,000 personas. Y todos disfrutaron, pero cuando Jesús empezó a explicar el significado del pan, no quisieron escuchar. He tenido la oportunidad de ir a Israel 2 veces. A pesar de que hay ciertos lugares que pueden visitar, pero no hay muchos lugares que podemos verificar donde estuvo Jesús. Pero hay un lugar que encontré donde sentí que este era el lugar donde Jesús estuvo. Este es un lugar en Capernaum. Este es un lugar donde Jesús relató
donde les dijo que comieran y bebieran, entonces él dijo, ¿nada más nos dice esas cosas o qué? Hubo 5,000 hombres que se alimentaron del pan, pero ¿cuántos quedaron? Solamente 12. Jesús, el Señor, les preguntó a los 12, que les dijo, ¿ustedes también me van a abandonar? Y aquí es cuando Simón Pedro contestó. ¿Por qué Simón Pedro diría que se mantendría cerca del Señor? Él dijo, oh, me caes bien y pues, o sea, me voy a quedar aquí. ¿Qué fue la razón? ¿Qué fue la razón que todos ustedes vienen a la iglesia? Oh, esa iglesia, la de comida está deliciosa. ¿Hay alguien que viene por la comida? No, la gente me cae bien. ¿Esa es la razón por la cual vienen a la iglesia? ¿Por qué vienen a la iglesia? Hay muchas personas que tal vez los juzguen, o algunas personas que hagan eso, y tal vez les digan cosas y digan, oh, esa persona es medio rara. ¿Han escuchado esas cosas? A pesar, el tiempo de Jesús, los israelitas lo consideraban que él decía muchas herejías en Nazaret. ¿Qué era la razón que los israelitas lo persiguían a esos evangelistas? Lo consideraban al apóstol Pablo como el peor pecador. Entre los gentiles a él lo maldicieron. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Simón Pedro confesó que él está ahí por la palabra. Dios nutre a los cristianos a través de la iglesia y eso es a través de la palabra de Dios. La Biblia no es un libro que simplemente lo agarran cuando se les da la gana, pero tienen que leerlo todo el tiempo. ¿Cómo? ¿Qué tipo de agenda tienen cuando tienen que comer? ¿Comen solamente cuando piensan en comer? ¿O comen solamente cuando tienen hambre? ¿No van a comer si no tienen hambre? ¿O comen cuando es tiempo de comer? Eso es lo mejor. Aún así, la Biblia tienen que leerla porque es tiempo de leerla, tienen que meditar porque es tiempo de meditar para que puedan obtener mucho de la palabra. ¿Cómo un trabajador puede trabajar sin comer? Porque si quieren trabajar sin comer, van a empezar a sudar, no van a tener tal vez fuerza. Ustedes saben que entre más cerca estén de la palabra, más fuertes se hacen de corazón. Es por eso que la palabra se nos prepara. Un poco caliente para ajustar el aire. ¿Soy el único que tiene calor? Alguien se estaba durmiendo entonces.
Si mantienen la palabra cerca de ustedes, cerca de su boca y su corazón, entonces pueden recibir las fuerzas y cumplir lo que necesitan cumplir. Dice que el hombre no tiene, no solo el pan vivirá del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Claro, mientras más en la Biblia, más pueden disfrutar y encontrar un pasaje que les quede muy bien a ustedes. Entonces, ¿significa que solamente se van a enfocar en esos pasajes? Solamente van a ser selectivos y solamente van a comer la comida que les guste o el sabor que les guste. El cuerpo requiere todo tipo de nutrición y alimento. Porque Dios nos ha dado toda la Biblia, tenemos que leer desde el principio hasta el final. En Deuteronomio 8 dice, habla del tiempo cuando Dios entrenó a los israelitas 40 años en el desierto y les dio de comer el maná. Este fue el pasaje que el Señor usó cuando Satanás lo estaba tentando. Y a través de ese proceso Dios permitió que el hombre viva con la palabra cerca de ellos. ¿Alguien aquí que está leyendo la palabra cada día, todos los días? ¿Hay alguien aquí que come todos los días? Todos comen todos los días, ¿no? Y también tienen que leer la palabra de Dios todos los días. Lo más cerca que estén a la palabra de Dios, más fuerzas recibirán. La Biblia no separó las escrituras de Dios, porque la palabra es Dios. Mientras más estén a la palabra, lo más cerca que estarán con Dios. La causa que pueden ver si están más al mundo y al pecado es que están más lejos de Dios. Si un hombre se enferma, entonces primero normalmente se les quita el apetito. Y esos que están enfermos espiritualmente van a estar lejos de la palabra de Dios también. No quieren leerla. Es porque están enfermos. En uno de los himnos habla de un libro que la madre le leyó, entonces recordando de eso derramé lágrimas. ¿Ustedes también le están mostrando a sus hijos ese tipo de imagen como padre? Oh, mi madre. Bueno, ella le gusta nada más jugar, le gusta ver novelas y cosas así. ¿Qué tipo de educación le van a compartir a sus hijos? ¿O enseñanzas? Wow, el tiempo ya está pasando, pero bueno, la oración es el aliento espiritual. Todos están respirando, ¿no?
¿Por qué la oración se compara a la respiración o el aliento? Es porque tienen que hacer continuamente. En la oración del Señor empieza, en el Padre Nuestro, empieza a llamar a Dios como Padre. Y esta oración no es nada más para que lo memoricemos, es un mandato para que nosotros podamos orar así como está así. ¿Quién puede llamar a Dios su Padre? Él se hará su Padre solamente porque le llaman Padre. Primero tienen que nacer de nuevo. Dice que primero tienen que nacer de nuevo para ser hijos de Dios. Otra cosa es que no tienen que orar solamente porque quieren usar a Dios. No traten de usar el poder de Dios para completar algo que ustedes quieran. Dios, por favor, dame esto o esto otro. Permíteme todas estas cosas. Dice que tú eres todopoderoso, ¿no? ¿Puedes hacer eso por mí? ¿Así es como van a orar? Hay tantas personas que oran de esta forma. Permíteme esto. Por favor, dame esto. Por favor, que esto pase. Le voy a decir lo que les va a contestar el Señor. Él va a contestar de esta forma. ¿Qué más quieren? Ya le di mi vida. El Señor les ha dado todo. ¿Qué más le van a pedir? Es porque no han recibido todo lo que Dios les ha dado. Solamente le están pidiendo cosas inútiles. Tienen que cambiar sus oraciones. Señor, te voy a dar mis manos. Señor, te daré mis pies. Te daré mi tiempo. Por favor, ¿recibes mi vida? Así es como deberíamos orar, ¿no? Porque el Señor nos ha dado todo. Si se paran y ya no se preocupan y en vez de preocuparse cambian y oran, su vida empezará a cambiar. Y si viven de esa forma, entonces una promesa en el versículo 7 dice aquí que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Pueden vivir con gran paz. La oración es una forma que nosotros realmente tengamos un enfoque claro. Lo que significa es que tenemos que enfocarnos en Dios. Otra cosa es que la vida en la iglesia cuando un niño nace, ese niño nace a una familia que se forma de un esposo y una esposa. Y un niño nace como un miembro de la familia. Si un hombre nace de nuevo en este mundo, entonces nacen de nuevo en la familia de Dios.
esos que nacen de nuevo anteriormente, y en esa familia, así como un niño se nutre en su propia familia, Dios nos nutre en la iglesia. En la comunión, cuando nos juntamos, Dios nos ha llamado a tener comunión. Es un mandato de Dios como cristianos que hemos nacido de nuevo, es amarnos unos a otros. El mandato mayor que hemos recibido es que nos dice que nos amemos unos a los otros, así como Él nos ha amado a nosotros. Volteen sí alrededor, miren alrededor, vean alrededor, no les, no les den mala vista, nada más véanlos, véanse alrededor con una calidez en sus ojos. Porque cada uno de nosotros que está aquí sentado somos almas preciosas que somos salvadas a través de la gracia de Dios. Que no es correcto que nosotros vivamos nuestra vida y realmente honrarnos unos a los otros, porque todos somos los que hemos nacido a través de Cristo. Leámoslo junto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Un racimo de uvas crece así. Si ven aquí esta foto, podemos ver que la vid y las ramas, las uvas no crecen de la vid, sino que crecen de las ramas. Y lo que la rama necesita hacer es estar conectada a la vid. Mientras están conectados a la vid, la rama dará mucho fruto. Los cristianos son esos que están conectados unos a los otros. Cuando los discípulos primeramente empezaron a predicar, esto es algo que se hizo de los que nacieron de nuevo. Aquí dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión uno con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Los cristianos son esos que están en comunión con Cristo y con Dios. Así, a través de que viven su vida, están viviendo en tomar la decisión con quién van a vivir. ¿Qué tipo de vida van a vivir si están cerca de pandilleros que toman y que fuman? Si están cerca, sus mejores amigos son como pandilleros, entonces, ¿qué tipo de vida van a vivir ustedes? Ustedes también van a ser pandilleros.
¿quién o qué pasará si ustedes se mantienen cerca de los cristianos que han nacido de nuevo y la palabra de Dios? Entonces ustedes también se van a hacer de esa forma. Aquí nos dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Dios nos permitió permanecer en la iglesia y crecer juntos. Dice que vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Dios nos continuamente nos nutre, nos enseña su palabra para que podamos crecer en esta comunión. Los soldados se entrenan frecuentemente, ¿no? Y a través de ese entrenamiento, ellos se hacen ese soldado perfecto. Dice aquí que se hagan ejercicio hacia la... ejercítate para la piedad, perdón. Vimos el video de los jóvenes en Kentucky. Están siendo entrenados así como que si fueran en un army. A través de ese proceso, poco a poco podemos ser esos soldados para Dios. Que dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Entonces vamos a leer esto junto. Proverbios 18. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Un hombre que se trata de aislar de la comunión de Dios es un tonto. Él está diciendo que no va a vivir diligente para el Señor, entonces va a ser un necio. Pastor, ya no quiero venir a esta iglesia porque ya no quiero ver a esa hermana. Y dicen que es la razón por la cual ya no quieren venir a la iglesia. Si no quieren ver a esa persona, entonces deberían de no venir a la iglesia, o si no, al contrario, deberían... Es como una cosa coreana donde la palabra se usa, algo que tienen que cortar para hacer algo más. Es un poco difícil explicarlo en inglés porque es un dicho coreano, entonces dice el pastor que mejor lo olviden. Está bien. La razón por la cual hoy hemos sido llamados a esta iglesia es porque Dios nos quiere nutrir y enseñarnos cómo ser una persona de Dios. Todos ustedes saben qué tan pecadores somos y qué tan duro nuestro corazón puede ser.
Ustedes que no han experimentado y vivido qué tan duro su corazón puede ser aun cuando hagan cosas buenas, aún así están dispuestos a soltar la palabra de Dios y seguir sus propios deseos. ¿Ustedes realmente creen que pueden vivir una vida bien con ese tipo de corazón ante Dios? Ese tipo de corazón le está diciendo a Dios que van a vivir como usted se les dé la gana. Dice aquí, exhortaos unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Considerémonos unos a otros para estimularnos el amor y las buenas obras. Todos necesitamos considerarnos unos a otros. Necesitamos cuidar y considerarnos unos a los otros y decir, ¿por qué esta persona no vino hoy? Espero que no tengan este tipo de corazón, vean. Ese tipo de corazón que diga, a mí me da igual, estén aquí o no. ¿Quieren vivir así? No. Pero no vivan así. Que no tenemos que dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis, hay una cosa más. Evangelismo es el mandato más grande que se nos ha dado. El Evangelio es algo que Dios ha cumplido, venir al mundo, morir en la cruz y derramando toda su sangre preciosa. Y Dios nos ha permitido a los que han recibido salvación, si es que se arrepienten y creen en el Evangelio. Pero ¿quién permitirá y dejará saber a otros este mensaje? El Señor nos ha confiado esta obra para los que han nacido de nuevo. Y porque este mandato hay algunos que sí van a ir hasta el fin del mundo a predicar el Evangelio. Y nosotros somos los testigos que necesitamos testificar de las palabras y las obras que el Señor ya hizo. Es una frase muy temerosa, dice, hasta el último de la tierra. La valentía que los antecedentes tenían para predicar el Evangelio se nos ha dado también a nosotros. También entre nosotros tenemos varias culturas e idiomas. Y es nuestro deber predicar el Evangelio a todos nuestros alrededor y también a nuestra familia. Personalmente, yo tengo mi propia agenda de ir a Cuba para una misión.
en diciembre, pero se cansa uno de ir a un lugar tan lejos con poco tiempo. Pero no puedo expresar mi gratitud para poder participar en esta misión. Les pido que tengan ese corazón de predicar hasta lo último de la tierra. Espero que todos nosotros tengamos esa valentía en nuestro corazón como un león cuando estemos predicando el Evangelio. Espero que no seamos como esos que nada más somos finos en nuestras palabras. Pero espero que vivan una vida que no tenga vergüenza delante de Dios y prediquen el Evangelio. Porque nosotros no fuimos salvos por nuestro buen corazón. Nosotros fuimos salvos a pesar de que éramos pecadores. Pero el Señor nos salvó para vivir nosotros en pecado. Si realmente nacieron de nuevo, deberían de vivir con un corazón fiel. Alguien quiere ser tenemos que vivir con un corazón amable y vivir de esa forma. Necesitan demostrar sus buenas obras al mundo y ser la luz y la sal en este mundo. Y creo que a través de esas obras muchas almas regresarán al Evangelio. No vivan una vida avergonzados, escondiéndose y con miedo que los van a juzgar. Porque no hay nada tan precioso que salvar almas. En la Biblia nos promete que aquellos que enseñan los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Espero que nosotros todos podamos esforzarnos a trabajar con valentía y fuerzas para el Evangelio y que muchos regresen a Dios. El retiro de los jóvenes se terminará mañana, entonces continúen orando por ellos para que puedan regresar sanos y salvos. Vamos a orar juntos. Padre amoroso, te damos gracias por toda la gracia que nos has dado, por salvarnos con el Evangelio. Así como nos has amado hasta el punto de la muerte, por favor permítenos que amemos y seamos fieles a ti. Y por favor, darnos la fuerza en nuestro corazón para poder vivir con pasión para el Evangelio. Por favor, ayúdanos para que podamos aguantar y enfocarnos en estos elementos de la vida cristiana y mantener tu palabra, orar, estar en comunión y también evangelizar. Hay un retiro de jóvenes en Kentucky
Pedimos que por favor los acompañes que están en el retiro de jóvenes para que realmente sean conmovidos a través de esta experiencia. Y pedimos que también obres a través de ellos y que los mantenga cerca para que puedan aprender y regresen sanos y salvos. Te damos gracias en todo y oramos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.